La historia de la República Federal de Brasil inicia con la llegada de los portugueses en 1500, cuando el explorador Pedro Álvares Cabral divisó por primera vez las costas brasileñas. A partir de ese momento, Brasil se convirtió en una colonia portuguesa, marcando el inicio de la explotación de sus recursos naturales y la introducción del sistema de plantación con la llegada masiva de esclavos africanos. Durante el periodo colonial, las luchas por la independencia ganaron fuerza en Brasil. En 1822, el príncipe Pedro proclamó la independencia y se convirtió en el emperador Pedro I. A pesar de la abolición de la esclavitud en 1888, la sociedad brasileña se enfrentó a desafíos significativos con la transición de una economía agraria a una más industrializada. A principios del siglo XX, Brasil vivió un auge económico impulsado por la producción de café, pero también experimentó tensiones sociales y políticas. En 1930, Getúlio Vargas fortaleció el poder y desarrolló un régimen autoritario que duró hasta 1945. Después de un breve periodo democrático, Brasil cayó bajo un régimen militar en 1964, que duró hasta 1985. Durante esos años, el país experimentó un rápido crecimiento económico, pero también enfrentó violaciones a los derechos humanos y censura. En el nuevo milenio, Brasil surgió como una potencia económica y política en América Latina. Hoy en día, Brasil continúa siendo un país de contraste con una rica diversidad cultural y geográfica. A pesar de los desafíos, la nación sudamericana se esfuerza por construir un futuro sólido, impulsada por su gente y su capacidad de adaptación a los cambios. La historia de Brasil es un relato de perseverancia, resistencia y transformación a lo largo de los siglos, dejando una huella única en la historia de América Latina. Los datos geográficos de Brasil nos indican que está situado en América del Sur y es el quinto país más extenso del mundo. Su administración se divide en 26 estados y un distrito federal. Limita al norte con Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Venezuela y Colombia. Al sur con Paraguay, Argentina y Uruguay. Por el oeste con Perú y Bolivia y al este con el Océano Atlántico. Su territorio cuenta con abundantes ríos, humedales, montañas y mesetas. Tratado entre el Perú y Brasil, para complementar la determinación de las fronteras entre los dos países y establecer principios generales sobre su comercio y navegación en las cuencas del Amazonas. La República del Perú y la República de los Estados Unidos del Brasil, con el propósito de consolidar para siempre su antigua amistad, suprimiendo causas de desavenencia, ha resultado celebrar un tratado que comprende la determinación de sus fronteras y que al mismo tiempo establezca principios generales que faciliten el desarrollo de las relaciones de comercio y buena vecindad entre los dos países. Y para ese fin han nombrado plenipotenciarios, a saber, el excelentísimo señor Don Augusto, presidente de la República del Perú, al señor doctor Don Hernán Velarde, un enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en el Brasil, y el excelentísimo señor doctor Don Nilo Pecana, presidente de la República de los Estados Unidos del Brasil, al señor doctor Don José María de la Silva Paranos do Río Branco, su ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, quienes debidamente autorizados han convenido en las estipulaciones constantes de los siguientes artículos. Artículo 1. Desde que se fundaron las colonias portuguesas y españolas en Sudamérica, las fronteras entre estas nunca estuvieron bien delimitadas, debido a que en lugares como la profunda selva amazónica no se adentrarían mucho, ya sea por lo agreste del terreno o por el clima hostil. Esto generaría que al momento de independizarse muchos países hispanos tendrían conflictos con Brasil, país de legado portugués, por las ambigüedades territoriales. Ese sería el caso del Acre, una región amazónica rica en caucho que reclamaban Perú, Bolivia y Brasil, debido a que estos países adjudicaban tener parte
parte o totalidad soberanía en dicho territorio, como se muestran en sus mapas de la época. Sin embargo, entonces, ¿por qué actualmente Brasil domina la mayor parte de este territorio? La primera adquisición brasileña se daría en 1867, cuando el presidente boliviano Mariano Melgarejo cede a Brasil una gran porción del Acre, a través del Tratado de Ayacucho, entregando toda esta cantidad de terreno. Y con respecto al remanente del territorio, resulta que tras la segunda revolución industrial, los mercados de todos los países desarrollados comenzarían a demandar caucho, que es un material que se fabrica del árbol homónimo para la fabricación de las llantas de los autos. Recuerden que por aquellos años ya estaban a vísperas de la Primera Guerra Mundial, por lo que muchos brasileños comienzan a emigrar al resto del territorio para explotar el caucho. Ahora con esto, la población mayoritaria de ahí sería brasileña, colonizando zonas incluso que ya se considerarían netamente bolivianas. Esto sumado a que Brasil quería apoderarse ya del territorio, desencadenaría la Guerra del Acre, un conflicto bélico que enfrentó a Bolivia y a Brasil por el dominio del lugar, siendo el resultado de la guerra beneficioso para Brasil, donde tras derrotar a Bolivia, este último firma el Tratado de Petrópolis, donde cede una gran extensión de terreno. Y respecto a esta nueva adquisición con la frontera del Perú, como esta no existía como tal, los colonos brasileños continuaron adentrándose hasta ya selva que se consideraría peruana. Sin embargo, el Perú se venía recuperando de la Guerra del Pacífico, guerra que mermó su economía gravemente, y además aún se mantenían conflictos con Chile, país que pretendía quedarse con Tacna y Arica. Entonces Augusto B. Leguía, presidente del Perú por aquellos años, al verse imposibilitado de luchar con la potencia regional que era Brasil, y para evitar que éste siga colonizando territorios peruanos, firma el Tratado Velar de Río Branco, demarcando la frontera que todos conocemos hoy en día. Y con eso el Perú renunció a territorios para evitar una guerra con el Brasil. Y ahora dime tú, ¿fue sensato por parte del presidente evitar un conflicto con la potencia regional? ¿O el territorio nacional siempre debe defenderse por más mínima que sea la contienda? Artículo 2. Una comisión mixta nombrada por los dos gobiernos en el plazo de un año, contado a partir del día del canje de las ratificaciones del presente tratado, procederá a la demarcación de las líneas de fronteras descritas en el artículo procedente, dando principio a sus trabajos dentro de los 6 meses siguientes al nombramiento. El protocolo especial se establecerá en modo como esa comisión mixta será constituida y las instituciones a que quede justa para la ejecución de sus trabajos. Artículo 3. Los acuerdos entre la Comisión peruana y la brasilera que no queden resueltos amigablemente por los dos gobiernos serán sometidos a la decisión arbitral de 3 miembros de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia o de la Royal Geographical Society de Londres, escogidos por el presidente de una u otra de esas corporaciones. Artículo 4. Si los comisarios demarcadores nombrados por una de las altas partes contratantes dejasen de concurrir, salvo caso de fuerza mayor, en la fecha señalada en el protocolo a que se refiere el artículo 2, al lugar también designado en ese protocolo para el principio de los trabajos, los comisarios de la otra parte procederán por sí solos a la demarcación y el resultado de sus operaciones será obligatorio para ambos países. Artículo 5. Las dos altas partes contratantes concluirán en el plazo de 12 meses un tratado de comercio y navegación que está basado en el principio de la más amplia libertad de tránsito terrestre y navegación fluvial para ambas naciones, derecho que ellas se reconocen a perpetuidad desde el día del canje de las ratificaciones del presente tratado. En todo el curso de los ríos que nacen o corren dentro o en las extremidades de la región atravesada por las líneas de frontera que él describe en su artículo número 1, debiendo ser observados los reglamentos fiscales y de policía establecidos o que se establecieron en el territorio de cada una de las dos repúblicas. Los buques peruanos destinados a la navegación de esos ríos comunicarán libremente con el océano por el Amazonas. Los reglamentos fiscales y de policía a que se hace mención deberán ser tan favorables cuando sea posible a la navegación y al comercio y guardarán en los dos países la posible uniformidad.
Queda entendido y declarado que no se comprende en esa navegación la de puerto a puerto del mismo país o de cabotaje, que continuará sujeta en cada una de los dos estados a sus respectivas leyes. Artículo 6. De conformidad con las estipulaciones precedentes y para el despacho en tránsito de los artículos de importación y exportación, el Perú podrá mantener agentes aduaneros en las aduanas brasileras de Belém do Pará y de Manaos, así como en los demás puestos aduaneros que el Brasil establezca en el río Purus, en el río Yuruá, en el Madeira y en el margen derecha del Yabaré, o en otros lugares de la frontera común. Recíprocamente, el Brasil podrá mantener agentes aduaneros en la aduana peruana de Iquitos y en cualquier otra aduana o puestos aduaneros que el Perú establezca sobre el río Marañón o Amazonas y a sus afluentes, sobre la margen meridional o derecha del Alto Acre, sobre el Alto Purus o el Alto Yuruá o en otros lugares de la frontera común. Artículo 7. Las altas partes contratantes se obligan a mantener y respetar, según los principios del derecho civil, los derechos reales adquiridos por nacionales o extranjeros sobre las tierras que, por efecto de la determinación de fronteras constante del artículo 1 del presente tratado, quedan reconocidas como pertenecientes al Perú o al Brasil. Artículo 8. Los desacuerdos que puedan surgir entre los gobiernos con motivo de la interpretación y ejecución del presente tratado serán sometidos a arbitraje. Artículo 9. Este tratado, después de su aprobación por el Poder Legislativo de cada una de las dos repúblicas, será ratificado por los dos gobiernos y las ratificaciones serán canjeadas en la ciudad de Lima o en la de Río de Janeiro en el más breve plazo posible. En fe de lo cual nosotros, los plenipotenciarios arriba nombrados, firmamos el presente tratado en 2 ejemplares, cada uno de ellos en los idiomas castellano y portugués, poniendo en ellos nuestros sellos. Hecho en la ciudad de Río de Janeiro a los 8 días del mes de septiembre del año de 1909.